Hola, bienvenidos a este nuevo curso de análisis real o análisis matemático, eh, del cual ya explicamos en la presentación hace poco tiempo en qué va a consistir, así que no vamos a profundizar mucho en ello en este momento, así que vamos eh, a comenzar. El primer o primeros ingredientes que vamos a necesitar en este curso van a ser distintas funciones que nos permitan medir cercanía entre elementos de un cierto conjunto. En cálculo de una variable trabajamos con el valor absoluto, que medía la distancia entre dos puntos en la recta real, y en cálculo de varias variables trabajamos con normas. Vamos a abstraer este concepto a una clase más general de conjuntos, no solamente los espacios Rn que ya conocemos de cálculo. Y bueno, vamos a comenzar. Definimos primero lo que es una métrica o distancia, y para esto vamos a tomar un conjunto X, y entonces una métrica en el conjunto X va a ser una función d del producto cartesiano de X consigo mismo a los reales, tal que satisface las siguientes propiedades. Por un lado, vamos a tener que d de x, y va a ser mayor o igual que 0 para todo x y y en el conjunto X. A partir de este momento vamos a hablar de esta función d como la distancia de x a y. Entonces, por otro lado, la distancia de x a y va a ser igual a 0 si solo si x y y son el mismo elemento del conjunto X. Por otro lado, la distancia de x a y va a ser igual a la distancia de y a x para cualquier par de puntos en el conjunto X. Y por último, la distancia de x a z va a ser menor o igual a la distancia de x a y más la distancia de y a x para cualesquiera x, y z en el conjunto X. Esta última propiedad es bastante familiar, si no en estos términos. Ya has trabajado con ella cuando viste propiedades de valor absoluto, y esta es la llamada desigualdad del triángulo. Entonces, una vez que hemos definido una métrica o distancia en un conjunto X, vamos a llamar espacio métrico al conjunto X equipado con una métrica D. Entonces, vamos a denotar por X, D al espacio métrico X equipado con la métrica D. Por supuesto, en los siguientes videos vamos a ver muchos ejemplos de espacios métricos. Por el momento vamos a dejar aquí esta definición y vamos a pasar ahora a lo que es un espacio normado. Entonces, sea V un R espacio vectorial, vamos a definir una norma en el espacio vectorial V como una función que va de el espacio vectorial a los reales, que satisface las siguientes propiedades. La norma de un elemento en V siempre va a ser mayor o igual que 0. La norma de V va a ser igual a 0 si solo si V es el vector nulo, el elemento nulo en el espacio vectorial V. Por otro lado, la norma de lambda por V va a ser igual al valor absoluto de lambda por la norma de V para cualquier elemento del espacio vectorial y para cualquier elemento del campo que en este caso lo estamos tomando como el conjunto de los reales.
ya que estamos en un curso de análisis real, entonces el campo de los espacios vectoriales que consideremos siempre va a ser real, a menos que se indique lo contrario. Por último, la norma de B más W va a ser menor o igual a la norma de B más la norma de W, para cualesquiera B y W en el espacio vectorial V. Al igual que los espacios métricos, vamos a llamar espacio normado a un espacio vectorial V equipado con una norma. Entonces, notemos que a diferencia de las métricas, aquí pedimos que el conjunto al que le vamos a definir una norma sea un espacio vectorial. Vamos a denotar por B, eh, la notación que usamos para escribir a una norma, a un espacio normado V equipado con su respectiva norma. Al igual que con la definición de métrica o distancia, vamos a ver en los siguientes videos diversos ejemplos de espacios vectoriales normados. Por el momento vamos a ver una primera relación entre una métrica y una norma, la cual nos da la siguiente proposición. Tomemos un espacio normado y la proposición nos dice que este espacio normado va a ser un espacio métrico cuya métrica está dada por la siguiente función. La distancia de B a W va a ser igual a la norma de B menos W para todo B y W en el espacio vectorial. Y vamos a demostrarlo. Entonces, eh, sean B y W en el espacio V, entonces la distancia de B a W es igual por definición a B menos W, y esto es mayor o igual que 0, ya que las normas satisfacen que para cualquier vector en el espacio vectorial su norma va a ser mayor o igual que 0. Entonces, esta es la primera propiedad que satisface una métrica. Por otro lado, la distancia de B a W es igual a 0 si, solo si, por definición, esto es la norma de B menos W y esto es igual a 0. Y las normas sabemos que satisfacen que la norma de un vector es igual a 0 si, solo si ese vector es el vector nulo en el espacio vectorial V. Entonces, esto va a ser equivalente a decir que B menos W es igual al vector nulo en el espacio vectorial, pero esto es equivalente a decir que B es igual a W. Y tenemos la segunda propiedad que debe cumplir una métrica. Vamos a demostrar la tercera propiedad. Eh, Vamos a tomar nuevamente los elementos B y W. Y entonces la distancia de B a W, nuevamente, por definición, es la norma de B menos W. Ahora notemos que esto lo podemos escribir como la norma de menos 1 por W menos B, simplemente factorizando un menos 1 en B menos W. Y ahora recordemos que una de las propiedades que satisfacen las normas es que podemos hacer lo siguiente, podemos sacar el escalar eh, del signo de la norma con un valor absoluto. Entonces podemos escribir esto como valor absoluto de menos 1 por la norma de W menos B. Pero nosotros sabemos que el valor absoluto de menos 1 es 1 y entonces esto es igual a 1 por eh, la norma de W menos B.
Y esto por definición es la distancia de W a B. Y hemos probado la tercera propiedad que debe satisfacer una métrica. Finalmente, sean B, W y Z en el espacio vectorial. Y entonces vamos a calcular la distancia de B a Z, que por definición es la norma de B menos Z. Y vamos a escribir esto como B menos W más W menos Z. Es decir, estamos sumando un 0, que es igual a menos W más W. Y ahora usemos la última propiedad que define a una norma. Esto va a ser menor o igual a la norma de B menos W más la norma de W menos Z. Y esto, por definición, es la distancia de B a W más la distancia de W a Z. Y esta es la última propiedad que satisface una métrica. Por lo tanto, D es una métrica en V y por lo tanto V es un espacio métrico. Por el momento no sabemos más acerca de las métricas y las normas, pero te puedo adelantar que el recíproco no se cumple. Es decir, no todo espacio métrico es un espacio normado. Entonces, más adelante veremos un ejemplo acerca de esto que acabo de mencionar. Y bueno, por el momento sería todo en este video. Y en el próximo vamos a comenzar a ver eh, muchos ejemplos acerca de métricas y normas. Hasta la próxima.